Probando, probando. 1, 2. 1, 2, 3. Sonido. Sí, señor. Estamos grabando la última clase de la asignatura Gestión de Auditoría. Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes. Grupo juicioso. Buen grupo. Este es el último vídeo que vamos a cargar para este semestre. De antemano les digo, hemos trabajado bien, ustedes van bien. Espero que en este parcial que se viene la próxima semana no tengamos dificultades. Y por favor, monten todas las actividades, quien las tenga pendiente, porque como ya les había dicho en las clases anteriores, va a haber repercusiones en la nota final, ¿verdad? Es una directriz de la universidad con respecto a las personas que no hayan cargado las actividades. Y esta nota es la más importante, la última nota, porque es la de mayor valor. Bueno, como pueden apreciar, hablando de los elementos del programa de auditoría, en esa unidad corresponde hablar del tema de evaluación del sistema de control interno. Afortunadamente hemos trabajado mucho acerca de estos temas. De manera transversal se han cruzado los términos y tenemos bastante conocimiento. Entonces quisiera puntualizar muchas cosas. Una cosa que quisiera puntualizar inicialmente es la recomendación que por favor miren, por ejemplo, este libro que yo estoy apreciando aquí. Este libro titula, como ven aquí, Ley 43, Estatuto del Contador, pronunciamientos, disposiciones y orientaciones profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Por acá en la página 97 he encontrado, el tema que corresponde al día de hoy. Solamente les estoy evaluación del control interno. Fíjense que es un libro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Lo recomiendo mucho. Como he visto este tema, me gustaría que lo viesen. Incluso hay unas partes en la parte de atrás de este título, de este tema en especial, que habla mucho sobre las pruebas sustantivas. Habla bastante sobre el tema de las auditorías. Entonces, quien quiera ver bastante esto para profundizar un poco más, lo recomiendo mucho. Como pueden observar, estoy dentro de la biblioteca de la universidad. Este libro, que ya les dije, ya les mostré cómo se llama, lo he conseguido en la biblioteca de la universidad. Sugiero entonces, no lo voy a descargar, sino que les sugiero a ustedes que entren con su usuario y contraseña, lo descarguen porque está habilitado para descarga y puedan leerlo. No lo lean en línea como yo lo estoy haciendo aquí. Lo que pasa es que tengo demasiados. Miren, aquí lo pueden descargar el capítulo específico o lo que ustedes deseen, o el libro completo en la parte superior. Entonces, insisto, recomiendo este libro y la lógica para acceder a él es que entren a la biblioteca, muy buena biblioteca que nos ofrece la universidad. Bueno, leyendo un poco sobre lo que está aquí, yo quisiera que, como siempre ustedes leen y ven vídeos complementarios a mi clase, entonces no me gusta repetir lo que van a leer. Si no me gusta repetir, por ejemplo, hablar sobre esto, sino dar valores agregados a las clases, cosas puntuales. Si bien corresponde ahora darles algo adicional, esto hace referencia a normas específicas consideradas por el Consejo Técnico, pero este es un libro de 2012. Recuerden que hay que seguir creciendo e implementando. De hecho, uno de los principios del Código de Ética del Contador es la actualización. La actualización hace parte de los principios y hay que actualizarse e implementar. Ese mismo principio habla sobre la capacidad. O sea, si eres capaz de desarrollar una actividad, pero para poder ser capaz, valga también decirlo, debes estar actualizado. Justamente a eso me refiero. Aquí hay una cantidad de conceptos súper importantes y que te pueden ayudar a interiorizar el tema de la evaluación.
Pero, siguiendo con nuestra línea, aparece obviamente una NIA, como siempre. ¿Qué NIA? La NIA 400. Vamos a poner esto un poco más grande para que lo puedan observar. La NIA 400, que habla sobre ¿qué? Sobre la evaluación de riesgo y control interno. Yo ya les he mencionado cuánto decreto que nos obliga a trabajar estos temas, entonces simplemente les digo la NIA específica. Y entonces pueden ver que bajo la NIA 400 existen diversos tipos de riesgos, como dice aquí sí vamos a leer un poco, evaluados por el auditor en el examen de los estados financieros. Miren los riesgos básicos, los riesgos inherentes, que aquí habla puntualmente de la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de transacciones por su propia naturaleza contenga un error de importancia relativa. Ese tema de la importancia relativa ya lo hemos charlado, acuérdense, el tema de la magnitud, de la materialidad, hablando del principio de materialidad. Entonces, que contenga un error de importancia relativa. Recordando, si toca recordar recuerdos, recuerden que la importancia relativa se fundamenta en la materialidad del error de la información en función de la magnitud. Si hay un error que conlleva a atrofiar o a modificar la decisión de cualquier usuario de la información, entonces este error inherente es gravísimo y es un error material. Y ese error material es catastrófico porque muchos ejemplos que les he puesto, un inversionista invirtió dinero en esta empresa porque le maquillaron los estados financieros. Un inversionista dejó de invertir porque hubo un error y resulta que el dato era errado y teníamos mayor solvencia, teníamos mayor liquidez, teníamos mayor rentabilidad. Sí, o sea, para bien y para mal. Puede haber un error para bien y para mal, ¿verdad? Un banco no nos prestó plata por el error, o bien sea nos los prestó por un maquillaje. Entonces, son una cantidad de cosas bastante importantes y eso tiene que ver con la importancia relativa. Los riesgos de control, la posibilidad de que el sistema de control interno de una compañía no prevenga o detecte, de hecho, y corrija oportunamente un error significativo, va acorde con lo anterior. Y el tema del riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten un error material o de importancia relativa. Parece que es redundante, pero es lo mismo. Ahora vamos a minimizar porque se puso esto demasiado grande. Sin embargo, como les digo, como esto lo pueden apreciar ustedes, yo no deseo hablar aquí sobre eso, sino profundizar y hablarles. Es la última clase, necesito hablarles con palabras más claras para ustedes. ¿A qué me refiero claro? Si se dan cuenta, por más que estudien los libros, las diapositivas, los vídeos y los contenidos, más las URLs que les he enviado, no significa que ustedes sean personas aptas para trabajar en auditoría. Simplemente están interiorizando unos conocimientos que requieren una especialización y una experticia. Luego entonces no bastaría incluso con seminarios, tendrían que hacer unos diplomados o una especialización, mínimo diplomados, luego de ser profesionales para poder atreverse a trabajar con auditorías, ¿verdad? Dicho sea de paso, cuando se trabaja con auditorías, las especializaciones afines con eso son de Contraloría, de Revisoría y Contraloría, y las especializaciones que tienen que ver con Revisoría Fiscal. Sí, son las comunes para el futuro, para que ustedes sepan qué especializaciones trabajar en base a la... Continuemos, hubo una pequeña interrupción. Bueno, entonces hablemos puntualmente, ¿quién es el responsable de que se haga una evaluación del control interno? El gobierno corporativo. Respuesta, el gobierno corporativo. Palabras similares, la alta gerencia. Ese es el responsable de que se haga eso.
¿quién es el responsable de dar un dictamen o de hacer la evaluación? O sea, hacer la evaluación. Hablamos de un auditor externo y estamos hablando de un revisor fiscal. Seguramente en muchos libros que ustedes hayan leído o algunas fuentes web han encontrado cosas donde no haya relación con revisoría fiscal, sino con contralorías, porque les comento que el tema del control interno en la evaluación es una obligatoriedad para empresas del sector público y están las entidades de regulación, de revisión, de control fiscal que están encima de las alcaldías, de las municipalidades, de las administraciones municipales, departamentales, porque manejan dinero de terceros, el erario público, el dinero de nosotros, ¿verdad? Entonces, allá se dan otro tipo de cosas. Vamos a encontrar modelos, mecanismos de control interno como el famoso MESI, como el COSO. Por aquí anoté otro, se me escapa otro que anoté. Bueno, hay unas ISO, las ISO, por ejemplo, podemos estar hablando de la ISO 31000. Hay varios modelos, dependiendo del modelo así como, por ejemplo, para la evaluación de los estados financieros, la norma o el marco normativo bajo el cual se vigilan los estados financieros son las NIF y las NIA, las normas de aseguramiento. Para el tema de control interno se maneja unas NIAs como la NIA 400 que tenemos en pantalla y todas las NIAs que yo les he mostrado, pero básicamente la NIA 400 porque habla sobre los riesgos inherentes al control interno. Se maneja el código de ética, se maneja un poquito el código de comercio, pero la actualización siempre va a ser la NIA. Bueno, hay un marco normativo, algo con qué comparar, con qué aplicar, y es el modelo, y ese modelo puede ser el famoso MESI. No estamos hablando de MESI con S, el chiquitico, no, MESI con C, que es un modelo de control interno, el COSO. Hay muchos modelos, ¿verdad? Y hay unas ISO también, hay unos estándares internacionales que se utilizan para control interno. A ver, una de las cosas más importantes, he hecho una anotación aquí que se llama identificación. Hay varias cosas, hay muchas actividades. Voy a leerlas, pero voy a explicar las que considero más relevantes. Hay muchas actividades que se deben desarrollar en la evaluación de control interno. Aquí he anotado que actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, la autoevaluación, voy a hacer énfasis en la autoevaluación, compromiso de mejoramiento y el mejoramiento continuo que hace parte de todo, ¿no? Y la evaluación independiente donde aparece el señor auditor. Entonces vamos a iniciar con el tema de identificación de riesgos al que le voy a dedicar cierto tiempo y la autoevaluación, ¿verdad? Bueno, la identificación de riesgos aquí, recuerden que una vez les dije que el conocimiento es transversal. La identificación de riesgos aquí se fundamenta en apuntar a los objetivos organizacionales. O sea, recuerden que alguna vez ya hablamos, por ejemplo, de cuáles eran las partidas más importantes dentro de la organización, tanto en los aspectos administrativos, en los aspectos financieros. Existen mucho más, detrás de eso existen unos objetivos organizacionales. Entonces ahora concéntrense. Si yo hablo de identificar riesgos, debo observar primero cuáles son los objetivos organizacionales, los objetivos de esa sociedad. Los objetivos de una sociedad fueron enmarcados, determinados o fijados con anterioridad a través de instrumentos administrativos. Instrumentos administrativos que ustedes han escuchado hablar. Por ejemplo, todos seguramente han escuchado hablar de la DOFA, ¿sí? Han escuchado hablar de la FODA, ¿sí? De las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Bueno, de esa manera una empresa da los primeros pininos para fijar objetivos, ¿verdad? Luego de que utilizan pequeñas herramientas administrativas como una DOFA o FODA, pasan a un plan estratégico, pero
mucho más atrás, hacen un plan a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, por ejemplo, existe una herramienta que se llama planeación estratégica, que es a 5 años, por ejemplo, donde se fijan temas como la visión y qué es lo que quiere ser la empresa durante esos 5 años y a partir de ahí en todo el futuro. En la planeación estratégica se fijan objetivos estratégicos, ¿sí? En la planeación estratégica se fijan objetivos estratégicos, como por ejemplo, yo de hecho he hablado mucho con ustedes, en la universidad nuestra pueden tener como objetivo estratégico en ampliación de cobertura montar una sede en CDT. Ese es un objetivo estratégico, ¿verdad? Y si ya lo están haciendo, solo es hipotético, si ya lo estuviesen haciendo, a través de unos indicadores de gestión tienen que empezar a hacer una evaluación de cómo van esos objetivos y cuáles son los riesgos que están fluyendo, ¿verdad? Luego entonces, así como por ejemplo he dado el tema de que puede ser una oportunidad o que está fijado una oportunidad de crecimiento y desarrollo de la universidad para ampliar la cobertura, colocar otras sedes, como puede ser un objetivo estratégico, crear nuevos programas, como puede ser un objetivo estratégico el fortalecimiento de los programas que ya existen, como puede ser un objetivo estratégico transformar o crear en base a lo que está sucediendo ahora, la pandemia, todo este tipo de cosas, todo el programa de manera virtual. Eso puede ser una estrategia, ¿verdad? Que sea aceptable, que no sea aceptable, que se lleve a fin. Pero si lo fijan, si han determinado, si la junta de socios se sienta y fija objetivos, entonces luego hay que empezar a través de la medición de riesgos, cómo va esos proyectos. Aquí te estoy hablando de objetivos estratégicos, ¿verdad? Aquí no estoy en ningún momento hablando de datos financieros, pero ¿por qué no te hablo de datos financieros? Primero, porque de datos financieros te he hablado mucho. Segundo, porque cuando te hablo de auditoría, no todas las auditorías son financieras. Si ustedes se dan cuenta en un informe de gestión, en un informe de auditoría, si es de revisoría fiscal o si es de un auditor externo, pues las auditorías tendrán un alcance. Si es integral, tendrá que tener el tema de los estados financieros versus el marco normativo NIF. Si es de gestión y de cumplimiento, pues tendrá que compararse versus con las leyes y reglamentos y contratos vigentes en el marco donde se desenvuelve la empresa, ¿verdad? Y si es la evaluación de control interno, pues también existe una normativa para comparar. Entonces, también les he dicho que la auditoría no siempre es como pueden ver que te he mencionado tres tipos de cosas diferentes en una auditoría. La de control interno puede tener que ver con el control interno contable, como puede tener que ver con el control interno administrativo, o las dos cosas, ¿sí? Como también es un tema de gestión. Cuando esto tenga que ver netamente, ojo, netamente con los estados financieros, entonces estaremos hablando de revisorías fiscales o de auditorías financieras, ¿verdad? Por eso les hablo de todo un poco y a manera general. Bien, veamos entonces el tema de la autoevaluación. Primero veamos cómo va esta grabación. Vamos bien, y está grabando. Lo último que les dije fue el tema de que toda la identificación de riesgos tiene que ver directamente proporcional con los objetivos fijados. Vamos a hablar ahora de la autoevaluación. Bueno, para hacer autoevaluación, como les había dicho, la empresa tiene que trabajar y crear indicadores de gestión. Los indicadores de gestión te permiten medir cómo va la cosa, ¿sí? Como yo ya inicié con la universidad, el ejemplo con la universidad, yo puedo hacer mediciones de
indicadores que me permitan observar, como dije anteriormente, muchos riesgos, no necesariamente riesgos materiales, hablando de materialidad y hablando de dinero, sino cosas directamente proporcional a las finanzas. Por ejemplo, concéntrense otra vez. Sigo con el ejemplo de la universidad o de tu negocio, institución, como sea, pero quiero que me entiendan un ejemplo claro. Un indicador de gestión que me permita medir cómo está el tema de la deserción. ¿Sí? ¿Qué es eso? Hombre, saber cuál es el nivel de deserción, de cuántas personas, estudiantes de la institución, de la universidad, se han retirado, por ejemplo, y hacer una clasificación, ¿sí? Y para verificar los porqués de qué semestres, dónde se da más ese tipo de fallas que son directamente proporcionales a las finanzas, porque si se retira un número de estudiantes, eso va a afectar la rentabilidad de la institución, ¿verdad? Pero también el goodwill, también el nombre. Entonces, un indicador que mida la deserción es importante para, por ejemplo, las universidades y todas las corporaciones educativas, ¿verdad? Porque hay que ver por qué eso está ocurriendo. Ahora bien, ese indicador puede ser alto, puede ser bajo o puede ser mitigado, pero hay que determinarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede, a través de una fórmula matemática simple del número de estudiantes matriculados en los últimos 2 años versus el número de estudiantes o comparado, y ahí se puede sacar una fórmula simple con el número de estudiantes que se han retirado o en los mismos 2 años, sumándolo, luego categorizando para ver qué ha sucedido y tabulando las razones por las cuales esas personas se han retirado, porque hay que tabular las razones. Para eso se hacen encuestas. Fíjense, por ejemplo, en el sistema de control interno puede existir una implementación de encuestas a los estudiantes para incluso ver el impacto ahora no de la deserción, sino del crecimiento y desarrollo de la institución, o sea, de la captación. He hablado de deserción, ahora voy a hablar de lo contrario, captación, o sea, la captación estudiantil, cómo ha llegado tantas personas a la universidad, y entonces habrá un indicador de captación. Pero quiero que hasta ahora con esos 2 ejemplos los puedas comparar, porque no quiero que entiendan los términos, sino que entiendan cuál es la idea. La idea es que yo tengo que medir la deserción para saber si se me está retirando la gente, pero cuál es cuál objetivo me puse yo. Mi objetivo era que mi nivel de deserción debe ser bien bajo. Es aceptable porque, a ver, hablemos como negociantes, es aceptable, o como administradores mejor, que las personas se retiren. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, porque ya no los apoyan, porque se están mudando, por muchas cosas, y por eso les digo que tienen que, porque quedaron sin trabajo, por desempleo, por este tema. Por eso les digo que hay que tabular la información. La institución tiene que crear un mecanismo donde se pueda tabular esa información y sacarla y compararla y justificarla. Pero de la misma manera tienen que reaccionar y mitigar disminuir ese nivel de deserción e identificar cuáles son los problemas. Ahora bien, ya que sí entendieron eso, seguramente paso a la captación. También seguramente todas las instituciones, y yo que fui coordinador durante 14 años de una, nos fijamos unos objetivos para captar, para tener participación en el mercado. ¿Cómo va a ser mi nivel de crecimiento cada semestre y cuál es mi participación en el mercado? Hablando de mercado, porque así se llama, ¿cuál es mi participación? Entonces tengo que fijar un indicador que me diga el número de estudiantes semestral que estoy captando o de manera anual, y lo comparo con mis objetivos, y allí voy a medir si estoy cumpliendo con mis objetivos, o si es una población bien baja, cuáles son qué debo hacer, cómo debo reaccionar, porque fíjense que de eso se trata el sistema de control interno.
hay que autoevaluar, hay que identificar errores, hay que corregir errores. Si se dieron cuenta, yo les permití leer acá. Bueno, este es la ley. ¿Dónde está el libro? No, la NIA lo decía claramente, la NIA lo decía en la pequeña introducción, que parece que no fuera nada. Es la posibilidad de que exista, no, esta parte no, no es esto, ahora me confundí, no sé exactamente dónde estaba, donde hablaba específicamente de la identificación de los problemas, la solución, la reacción que tenemos que tener. Bueno, no lo encuentro ahora, entonces no podemos hacer un bache de esto. Bueno, aquí habla sobre la evaluación de la planificación del trabajo, la medición de la eficacia, de la eficiencia. Todo esto lo vamos a leer ustedes por aparte, por eso mi intervención tiene que ser diferente. Entonces sigo con el ejemplo mejor, porque perdí el texto. Entonces hasta ahora les he hablado que lo último que he dicho es que hay que tener indicadores de gestión para medir, para compararlos y medir cómo está nuestro trabajo. Y les hablé de deserción, de captación, les hablé de ampliación de cobertura, ¿verdad? Ahora les puedo estar hablando de la autoevaluación. En la autoevaluación también yo puedo verificar con algunos indicadores el nivel de satisfacción de mis clientes internos, porque eso es fundamental. Esa es otra cosa que tengo que saber medir. Y allí ustedes se van a dar cuenta entonces porque hay tanta encuesta. Hay veces que, y esas encuestas posteriormente son tabuladas para tomar decisiones, para hacer mediciones y en base a los resultados tomar decisiones. Sí, aquí la palabra más clara es medir, medir, medir y medir. Siempre hay que medir. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide? A través de indicadores de gestión. Ahora, seguramente ustedes entenderán por qué a cada rato en esta universidad y en todos los trabajos donde ustedes están tienen que hacer encuestas permanentes. Si estas encuestas permanentes, por ejemplo, si me salgo de la parte administrativa y me voy para el tema de cumplimiento, va a encontrar que la ARL obliga a las instituciones, a todas las empresas, su sistema de seguridad en el trabajo a hacer encuestas de satisfacción, si los puestos de trabajo están idóneos, si tienen dificultades, si tienen problemas de enfermedades laborales. O sea, siempre tiene que haber una cantidad de cosas que tienen que ser medidas para poder tomar decisiones. Esto es quizás lo más importante de esto. Bueno, las metodologías ya las expliqué. Aquí lo que está claro es que les aconsejo, yo voy a montar aquí el propio PDF de la NIA 400. Antes voy a ver cuántos minutos me quedan porque sí, estoy bien. Yo voy a montar la NIA 400 completa para que ustedes lo lean. Voy a montar un video diferente a este, donde se habla un poco más. Les aconsejo que lean este libro, pero no todo el libro, sino este capítulo. Aunque el libro está muy bueno, quiero que quede claro que, siendo consecuente con lo que les digo, el tema de la actualización y con la ética profesional y con la obligatoriedad, con la responsabilidad profesional, que es un principio del contador, hay que estar actualizados. Por eso los mandé para otro lado, para lo más nuevo que son las NIAs. Hay circulares externas, hay decretos nuevos. Ahora mismo no han salido decretos de esto. El último decreto que salió fue un tema de pensional temporal, ¿verdad? Si se dieron cuenta que la pensión la disminuyeron del 16 al 3% para efectos de mitigar la carga laboral de los señores empleadores. Pero eso no tiene que ver con esto, pero sí hay que estar en la jugada, hay que estar actualizados, pero sí tiene que ver con la profesión. Ahora ustedes no son contadores, pero a nosotros los contadores sí nos interesa estar actualizados, igual que a ustedes, porque ustedes nos van a reemplazar a nosotros y van a ser colegas y van a crecer. Recomendaciones para todos, porque ya nos vamos, muchachos.
El factor diferenciador, esa es la palabra clave que siempre utilizo, el factor diferenciador de un contador en la actualidad es la actualización de normas internacionales. He aprendido mucho este año observando otras materias de manera transversal y estudiando algunos campos y estudiando también los campos de acción. Yo soy contador público de empresa pública, trabajo con la rama judicial, ustedes lo saben, y es diferente al sector privado. En el sector privado hay muchas falencias. Mi consejo será que se actualicen, que interioricen todo lo que tenga que ver con normas internacionales, busquen vídeos, busquen no tanto libros, sino vídeos con aplicación, vídeos nuevos, no vídeos viejos. Hay muchos vídeos viejos que no les van a servir porque hay muchas actualizaciones. Sepan navegar y sepan buscar. Quiero que crezcan, quiero que sigan para adelante. El factor diferenciador está en el saber. Cuando usted es bueno, usted se va solo. Usted puede ser un administrador financiero, usted puede ser un contador, usted puede ser un revisor fiscal, usted puede ser un auditor, usted puede ser un docente, puede ser todo, puede ser un emprendedor, puede ser un seminarista, tiene mucho para hacer, pero si eres bueno. Le digo una cosa, no sé si se lo comenté, yo he sido de todo eso menos revisor fiscal. Y he hecho muchas cosas en la vida gracias a eso, a la preocupación, a echar para adelante, al estrés, que hay que hacer, a los cambios. Hay que estar en la jugada. Fue un placer trabajar con ustedes, espero volver a trabajar con ustedes, pero lo primero que espero es que todos se encuentren bien, que estén sanos, que se sigan cuidando, que no cometan las irresponsabilidades de mucha gente de nuestra cultura que cree que todo esto es un vacilón. Cuídense mucho, tienen que crecer y evolucionar, sobre todo profesionalmente. Confío en ustedes, los conozco, son pelados chéveres, son pelados bacanos y los quiero volver a ver, pero sanos, que echen para adelante, no desfallezcan. Vamos a aprender, vamos a aprovechar estos espacios y en verdad fue un placer y espero volverlos a ver. Ya saben, terminen las actividades, vayan a la biblioteca de la universidad, descarguen el libro, lean lo que corresponda, sepan buscar. Ustedes son unos duros, todo el que tiene Facebook, WhatsApp, Instagram y todas esas cantidad de cosas, y que tienen iPhone y que tienen celular y que tienen, obviamente saben buscar en estos libros. Esto no es nada para ustedes, ustedes son unos duros. Entonces avancemos y crezcamos. Nos vemos pues, estudien para el parcial, no digo más, estudien, van muy bien, no nos vamos a tirar la materia, por favor. Hasta la próxima.